Hola, hola, con el gusto de saludarte nuevamente en estos vivos de Data Urgente, donde intentamos acercarte parte de la realidad de nuestra región. Hoy nos paramos en Ecuador para ver qué es lo que está pasando en este país. Se acerca la segunda vuelta electoral y en las últimas horas se dio lo que fue el debate presidencial. Y para eso, bueno, nos damos el tremendo gusto de hablar aquí con Gabriela Rivadeneira, quien es dirigente política, ex legisladora, también del Ecuador. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo hoy. Hola, Sebastián, un placer realmente estar aquí nuevamente en Dato Urgente. Gracias por darle estos minutos, el primer proceso electoral de 4 que vamos a tener en el 2025 en toda la región. Así que qué bueno conversar del caso ecuatoriano en este día contigo. Primero, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué elementos necesitamos destacar de lo que fue esta etapa del gobierno de Daniel Noboa? Mira, yo creo que se resume en que es una profundización de una debacle y de una desinstitucionalización del Estado que ya venía desde la traición de Moreno, que se profundizó con el banquero Lazo, que no pudo terminar su periodo. Recordemos además que Daniel Noboa está año y medio para culminar el periodo del banquero Lazo, y hoy vamos a elecciones de periodo completo, es decir, la elección que determina el 13 de abril va a ser para los 4 años que es el periodo presidencial en el Ecuador. Entonces, me parece que esa profundización lo que ha hecho es entonces caer más la crisis multidimensional, un tema de empobrecimiento, inseguridad, falta de política pública, abandono del territorio del Estado, y eso ha hecho que el crimen organizado se acelere abruptamente en el control territorial del Ecuador. Entonces, ese es el momento que estamos. Ningún país ha tenido un deterioro tan acelerado como el Ecuador, que esté sin guerras. Es que es algo incomprensible. De tal manera que ves realmente cómo la articulación de Daniel Noboa, que además es el hijo de la persona más rica del Ecuador y el mayor deudor del fisco, como prácticamente es un niño con juguete nuevo, una persona que no ha vivido en el Ecuador, que recién regresó al Ecuador hace pocos años, que no pisa ni visita el Ecuador. No, esto no es metafórico, es literal. Daniel Noboa no pisa el Ecuador, y para suplantar su presencia envía muñecos de cartón de su tamaño real. Es decir, esa es realmente la crisis de representatividad política que hoy por hoy estamos teniendo en el Ecuador. Acá Rogelio Rojas dice el bananero Boboa. Bueno, hemos visto a Luisa González también hacerle acusaciones muy fuertes vinculadas a el narcotráfico en la exportación de bananas. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, en realidad ya son 3 cargamentos incautados en Europa de banano que pertenecen a la corporación Novoa con cocaína. Y esto han querido los medios de comunicación nacionales ocultarlo, taparlo. Sin embargo, ya se abrieron expedientes de investigación en Europa. Lastimosamente, esto, digamos, toma su tiempo y no puede ser tan acelerado, porque en este preciso momento el Ecuador entero y América Latina debería saber que en Ecuador gobierna en este momento un presidente ligado al narcotráfico directamente. Y eso es una acusación que en el debate presidencial de este domingo pues no pudo justificarse por parte de Novoa, cuando Luisa González le dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando con los cargamentos de banano que pertenecen a su familia, donde usted además es accionista de una de las empresas de la corporación Novis, que está justamente identificada con el tema de cocaína ingresando a Europa? Pues él lo que hizo es cambiar de tema y entrar a otra, bueno, y en la vieja confiable decir, bueno, pero tú vas a ser como Venezuela, ¿no? Esa fue la respuesta cada vez que se incomodaba o que Luisa lo descolocaba con alguna de estas cosas, porque además es un misógino que ha maltratado y ultrajado a muchas mujeres en su gobierno, a su vicepresidenta y a su propia ex esposa, madre de su hija, además que está ligado a el narco, y que además cuando Luisa le pregunta si va a cobrar en su gobierno los más de 90 millones de dólares que la corporación Novis debe al fisco ecuatoriano, dijo no. Y descasándose entonces, acudía a la vieja confiable, que es así, bueno, yo no voy a dar explicaciones, pero tú vas a hacer como Venezuela, ¿no? Entonces, sí, es un debate que ejemplificó y puso en grosso modo la disputa que está precisamente en este momento en el Ecuador, que es la profundización de un modelo capitalista, además ligado a la agenda de Donald Trump directamente,
o la posibilidad de recuperar el Estado de Derecho, que ya con eso haríamos bastante en el Ecuador y garantizar mínima seguridad política y jurídica. Gabriela, bueno, nosotros lo tenemos acá en dataurgente.com, los invitamos a los amigos y amigas que quieran leerlo de manera completa. Algo que nos ha impactado y que creíamos que eran cosas vinculadas a otro tiempo, en el que Noboa anuncia una alianza con la empresa de mercenarios Blackwater para controlar la seguridad de Ecuador. O sea, por un lado, reconoce el fracaso de su gestión vinculado a la seguridad. Vemos también de qué manera se intentaron posicionar algunas acciones que desde mi análisis parecen de ficción, en lo que fue la toma de ese canal, también para generalizar un estado de conmoción, me parece a mí, dentro del país, pero al mismo tiempo lo que se ven unas fuerzas de seguridad fuera de control con lo que fue la desaparición y muerte de 4 niños, ¿no? Contanos un poco qué fue todo eso. Mira, es que esto ha sido drama tras drama y lastimosamente una invisibilización absoluta de los opinólogos de comunicación de las grandes cadenas y de los grandes medios. Y eso, digo, es lamentable porque nos ha llevado a naturalizar una violencia que ha nacido desde la lógica del terror de Estado. Ha funcionado en varios países y es una herramienta con la que ahora, bueno, no tengo mucho que decir en Argentina, No, qué bueno, está claro. pasando en ese sentido, pero el terror de Estado permite justamente que la población, en la desesperación de ese terror y de la angustia por la inseguridad, terminen aceptando la supuesta mano dura, y lo pongo entre comillas, porque esa mano dura está ligada entonces a la militarización norteamericana en nuestros territorios. Por ejemplo, ya tenemos nosotros, entregados de junio del 2019, las Islas Galápagos, que son patrimonio de la humanidad, al funcionamiento de una base militar norteamericana, cuando la Constitución ecuatoriana es la única, además, que tiene un candado de prohibición absoluta de presencia militar extranjera en territorio ecuatoriano. Sin embargo, no les ha importado. Tenemos vuelos diarios militares, vuelos diarios militares norteamericanos aterrizando y despegando en Isla San Cristóbal de las Islas Galápagos. Aparte de eso, tenemos todo un financiamiento del Fondo Monetario Internacional directamente ligado al tema armamentístico para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Daniel Noboa lo que hizo arrancando su gobierno fue decretar una carta en blanco para el uso de la fuerza, para militares y policías y miembros de la Policía Nacional. ¿Eso qué ha hecho? Que prácticamente esta suerte de lucha contra el terrorismo también vaya a barrios pobres, empobrecidos, además negros, además de zonas periféricas, además de zonas fronterizas, prácticamente hacer lo que se denomina una limpieza social. Y ahí no solamente es el caso dramático de los 4 niños, que fue ventajosamente un tema que gracias a la propia ciudadanía y a las organizaciones sociales y de derechos humanos se pudo conocer a nivel internacional, que son 4 niños desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas, que ahora ya se evidencia que no son 4, son 9, de muchos otros que todavía están pendientes de investigación y de aclaración por parte de secuestros, tortura, desaparición, asesinatos de menores de edad en manos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y entonces lo que estás haciendo prácticamente es ampliando una política que ya la vimos lastimosamente en Colombia en los años 90, que fue nefasta, o que la vimos acá en México con Felipe Calderón, que fue nefasto, que fue prácticamente la creación de grupos paramilitares. Y ahora los mercenarios, que ya vienen trabajando en una agenda desde los años 90 en América Latina, que se han cambiado de nombre varias veces en esta empresa de mercenarios, y ahora, sin sonrojarse siquiera, lo presenta en una reunión formal, casi en cadena nacional, que Ecuador tiene ahora un nuevo acuerdo con los Blackwaters justamente para el tema del control territorial. Mira, Sebastián, tal vez terminar con esta parte que me parece importante. No es casual que en los países de América Latina, mientras más presencia del Comando Sur, más presencia de la DEA, crezca más el crimen organizado y el narcotráfico. Eso debería darnos una muestra absolutamente clara de cuáles son los intereses detrás de estos gobernantes y de estas alianzas. Estamos tratando de dimensionar todo esto porque cuando recordamos, y vos lo decías muy bien, aquí otro amigo o amiga de Data Urgente nos decía, hoy se llama The Academy, ¿sí? Es lo mismo, es la misma gente, pero para que nos demos una idea,
Estos son las fuerzas mercenarias y paramilitares, por sobre todo, por ejemplo, que usaba el ejército de los Estados Unidos para hacer los trabajos más sucios, sin siquiera un marco legal, por ejemplo, en Irak, para que nos demos una Irak, idea. O sea, Afganistán, Irán, o sea, todos los conflictos de Medio Oriente en los que prácticamente hay presencia de guerra, encuentras entonces tú estos grupos de mercenarios. Por eso han tenido que cambiarse el nombre permanentemente. Este me parece la Academy y me parece que ya es el cuarto nombre que tiene desde su creación, desde Blackwater, como los conocemos originalmente, hasta la de Academy. Ya es la cuarta transformación de nombres, porque cada vez salen más denuncias. Entonces, para tratar de opacar, pues se cambian el nombre como si fueran cosas diferentes. Al final son mercenarios. Gabriela, te invito a que escuchemos unos minutos. Lo tenemos aquí justo pautado en el momento en que Luisa le pregunta a Noboa, bueno, ¿qué pasa con estos temas y estos vínculos vinculados, valga la redundancia, al narcotráfico, su familia? Y aquí Noboa se pone a defender la instalación de bases estadounidenses en territorio ecuatoriano e incluso se da el lujo de decirles porque ustedes desalojaron desde Manta a la base estadounidense casi que nosotros teníamos ahí tan instalado. Te invito a que lo escuchemos unos minutos porque quien no haya tenido la oportunidad realmente es desopilante. Mirá. Se ha equipado a las Fuerzas Armadas con tecnología de punta. No solo eso, se ha pagado 34 millones de dólares de LISPA desde la época en que ustedes le debían muchísimo dinero. Otra cosa, hemos traído centenares de vehículos blindados de Israel y de Turquía. Hemos equipado a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología para que puedan patrullar los mares en territorio ecuatoriano, así mismo como la frontera. Así la Policía Nacional ya le hemos entregado 300 unidades móviles y le entregaremos 450 unidades móviles más. Eso es lo que se ha hecho en 15 meses. En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda, les digo, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante. El narcotráfico es un tema transnacional y hay que tratarlo de una manera transnacional. Hay que tener propuestas que incluyan también a los países que reciben, los gobiernos que reciben, que han aplaudido y hasta han premiado a nuestras fuerzas del orden por el trabajo que se hace. Candidata González, su segunda interpelación en 30 segundos. Qué dolor. No mienta. Usted sabe que en este momento lo están viendo miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y que sus familiares sufren porque usted los envía a la calle como carnes de cañón, que no tienen donde dormir, que no tienen vehículos, que no tienen alimentación siquiera y que usted, en lugar de destinar presupuessto para equiparlos, quiere pagarlo en mercenarios. ¿Por qué humilla así a nuestra fuerza pública? Candidato Noboa, su turno para responder en 1 minuto. Adelante. Nosotros jamás vamos a humillar ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Es más, los hemos empoderado, los hemos apoyado y por su gran trabajo, de hecho, en estos 15 meses de lucha por la guerra, vamos a darle un bono extraordinario la próxima semana. Se lo merecen y lo necesitan, especialmente la tropa que ha sufrido tanto y que sus funcionarios, los de la Revolución Ciudadana, sus asambleístas, se han pasado atacando. Acuérdense que fue en su época, y como usted dice, en su gobierno, en el cual le redujeron el presupuesto a los militares. Eso sí fue una humillación. Nosotros jamás humillaremos a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sí haremos? Buscaremos cooperación internacional, asistencia y asesorías. Y al final, el control total de cada operación lo va a tener la policía y las Fuerzas Armadas. Vamos ahora a abrir el espacio de preguntas cerradas con la misma dinámica aplicada en los ejes anteriores. Candidato Daniel Noboa, procede a realizar la primera pregunta cerrada. Su tiempo es de 25 segundos. Inmediatamente la candidata tiene que responder sí o no y luego le doy paso a su argumentación. Adelante, candidato Noboa. Luisa, no se puede combatir el crimen organizado si hay impunidad. Diles a los ecuatorianos, ¿le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass
una persona que ha sido sentenciada y que va a ser muy probablemente sentenciada por un crimen adicional, que se robó el dinero en la reconstrucción de Manabí, tu provincia? No. Candidata González, su argumento a la respuesta dada en un minuto. Yo lo que haré es cumplir con la Constitución y con las leyes, las mismas que tú violas y por las cuales hoy día estamos aislados del mundo. Recordemos que en noviembre se hizo la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 19 países la integran. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, cuántos países latinoamericanos vinieron? 0. Ningún país latinoamericano vino. ¿Y saben cuál es la inversión extranjera en el Ecuador? La peor de los últimos 10 años. Nadie quiere venir a un país donde el presidente viola tratados internacionales, las leyes y la Constitución. Y esto impacta directamente sobre el empleo y la crisis económica que has causado. Bueno, hay tantas cosas para decir nomás con este pequeño extracto. O sea, primero, Noboa jactándose de tener como aliado, al igual que Milei, a Israel, Claro. el ente genocida del pueblo palestino que lo estamos viendo nosotros mismos, y dice, este es nuestro aliado, no como ustedes que tienen cercanía con Venezuela e Irán, dos países totalmente pacíficos. Sí, pero bueno, esto no es nuevo. Yo quisiera recordar, no recuerdo exactamente el mes, pero el año anterior, en una entrevista que Daniel Noboa da a New Yorker, lo que dice es justamente que él admite que en su seguridad personal, él tiene agentes de la CIA y el Mossad. Eso ya debió haber sido una alerta bastante contundente, digamos, cuando lo dijo. Porque además lo dice como que si no se diera cuenta de la gravedad que tiene esto a nivel nacional y a nivel internacional. Pero él ya dijo en su inicio de sesión que él tenía entonces colaboración con la CIA y el Mossad, además que la CIA y el Mossad estaban directamente involucrados en el tema de la institución encargada de la inteligencia del Estado, ¿no? Entonces, en esas manos estamos en este preciso momento. Si tomamos en cuenta, además, que la fiscal general de la Nación, que ha sido la encargada de operativizar toda la persecución durante estos años y aún en esta campaña electoral a personas cercanas a la Revolución Ciudadana justamente para manchar la campaña electoral, es una hija pródiga de la USAID y del aparato de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas cosas que te evidencian el por qué en este momento se afianza tanto la relación con el Departamento de Estado en el gobierno de Daniel Noboa. Y es que no lo van a soltar porque saben que justamente es uno de sus operadores más fieles. Mira, en la posesión de Donald Trump, Daniel Noboa no estuvo en la reunión con los presidentes y presidentas de Estado. Él estuvo presente en la cena de los inversionistas que financiaron la campaña de Donald Trump. La noticia no fue esa, que ya hubiera sido por demás escandalosa. No, la noticia fue que Lavinia, su esposa, fue de las 5 mejores vestidas en la gala de posesión de Donald Trump. Bueno, así es como opera y así es como no ha dejado de operar durante estos años. Los medios corporatistas nacionales anclados a la línea internacional, directamente relacionados con el aparataje de inteligencia del Comando Sur y el Departamento de Estado instalados en Ecuador. Y a eso, entonces, es absolutamente obsecuente y obediente Daniel Noboa. Gabriela, ¿qué pasa con los medios corporativos? Porque nos da la sensación de que ahí Luisa tiene una serie de elementos fuertes que son de alguna manera los mismos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y me da la sensación que no los termina de utilizar. Hay un porqué de los medios corporativos pueden llegar a atacarla en caso de que ella evidencie alguna de estas cosas que nosotros estamos hablando. Sí, lo hacen permanentemente. Es decir, lo de Venezuela, que fue una constante de ataque de Noboa a Luisa González, es lo que luego se replicó en el postdebate. Hay una particularidad, Sebastián, que muchos amigos y amigas de la región me preguntaban, ¿cómo es que en Ecuador es tan importante un debate presidencial? Y es que a diferencia de los otros países de la región, en Ecuador el debate presidencial sí define un porcentaje de votos. Es una cosa muy particular, pero el debate presidencial te define al menos 3 o 4 puntos para el candidato que se haya desenvuelto de mejor manera y que lleve además un mejor postdebate. Entonces, sí, el debate presidencial en Ecuador para nosotras
y nosotros significa justamente una puerta de ampliar el margen que ya existe. Es decir, antes del debate presidencial, Luisa ya llevaba 6 puntos por encima de Daniel Noboa de preferencia electoral para el 13 de abril. Ahora esperamos que este debate, con la contundencia que se tuvo, además, logre ayudarnos a unos 2, 3 puntos más y con eso ampliar la diferencia de tal manera que sea imposible ejecutar un fraude electoral, que es lo que están armando directamente desde el órgano electoral bajo la conducción de Daniel Noboa. Y para decir esto, tengo algunos elementos. Primer elemento, el órgano electoral ahora, las autoridades del órgano electoral en Ecuador son las mismas de hace 7 años. Es decir, son las que permitieron justamente el triunfo del banquero Lazo, el anterior triunfo de Daniel Noboa, y que ahora está sometido a las declaraciones de Daniel Noboa. Daniel Noboa salió después de la primera vuelta a decir que él cree que para transparentar el proceso electoral se deben prohibir el uso de celulares en las urnas y a los de control de voto. Y salió a los 2 días la presidenta del órgano electoral en cadena nacional a anunciar que se prohibían los celulares, que no podían enviarse ni fotos y que los que hacían control electoral no podían tener teléfonos celulares al momento del conteo de votos. Después fue tanta el rechazo ciudadano, porque fue un escándalo, que el CNE tuvo que salir a retractarse de la norma. Pero así es como funciona. Tenemos hoy un presidente que es candidato, que debió haber tomado licencia para ser candidato, y pues es un presidente candidato. Al órgano electoral no le importa, no le hace mella, no le interesa esclarecer. Entonces sí, también alertamos mucho siempre de la posibilidad de un fraude electoral. Si en primera vuelta aceptaron ya un empate, que fue lo que tuvimos en primera vuelta, es porque seguramente la Revolución Ciudadana tuvo muchos más votos y tuvieron que justamente aceptar un empate. Hoy en esta segunda vuelta, que ya vamos algunos puntos arriba, pues tenemos que ampliar el margen para que el fraude sea inevitable, y ahora ventajosamente contamos ya con un buen sector de la CONAIE, del movimiento indígena, también sumándose a esta gran campaña de recuperación del Estado, porque esto ya no tiene que ver con banderas, ya no tiene que ver con un tema partidario en sí mismo, sino realmente con la vida o muerte. Si vamos 4 años más con Daniel Noboa, no habrá país que recuperar. Se lo están llevando en peso todo, no existe nada. Somos hoy el país más violento e inseguro del continente. En eso nos convirtieron. Entonces hoy es la oportunidad de hacer un gran pacto nacional para realmente recuperar al menos el Estado de Derecho y que eso permita plantear una nueva hoja de ruta de desarrollo al Ecuador. Nos queda bastante claro, Gabriela, el perfil de Noboa con algunos de los elementos que estuvimos exponiendo acá. Háblanos un poco de Luisa González. Bueno, Luisa González es una compañera que viene ejerciendo algunos espacios de la administración pública, por eso es que además tiene una ventaja enorme cuando habla de la administración pública frente a Daniel Noboa, porque estuvo cumpliendo varias tareas en el ejercicio de gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa en el Ecuador. Fue jefa de agenda presidencial, fue viceministra, ministra encargada en varios ministerios, es decir, tuvo ahí una ruta importante. En la elección del banquero Lazo, ella entra como asambleísta ya, tiene 2 años como asambleísta en funciones. Cuando se disuelve justamente el tema de la asamblea en ese momento y se llama elecciones generales, es cuando la presentamos como candidata a presidencial. Y en ese sentido, pues, lo que ella significa no es solamente una mujer más, sino la primera mujer presidenta del Ecuador, quien además garantiza tener una conducción en la administración pública, quien además garantiza tener también una conducción en la posibilidad de hacer una gran mesa, una confluencia con el sector privado, obviamente el sector privado nacionalista, el que está preocupado realmente por lo que está pasando en la economía nacional, así como con los sindicatos, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil. Así que ese es el trabajo que se está haciendo en este preciso momento por parte de quienes están liderando y llevando la campaña electoral en esta segunda vuelta, de convocar, de sumar, de poder, de permitir realmente que en esta ocasión tengamos la oportunidad de empezar a recuperar el país. Y en ese sentido, entonces, Luisa González es una mujer manabita. Recordemos que en Ecuador, pues Manabí es una de nuestras provincias insignes de la Revolución Ciudadana. Ella es manabita, de un sector rural, viene justamente del pueblo Montubio, es mujer, madre soltera,
tuvo sus hijos muy temprano, lo que le da también otra característica y otra sensibilidad. Así que bueno, Luisa González es la carta que presenta la Revolución Ciudadana para esta presidencia y hacer que en estos próximos 4 años realmente volvamos a tener país que se sume además a una disputa cada vez más fuerte que tenemos en América Latina y que pueda mirar la integración como la posibilidad también de desarrollo real. ¿Hasta qué punto la candidatura o la futura presidencia de Luisa González representa la continuidad de lo que fue la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa? Mira, yo creo que tenemos como un tema de recuperación de lo más importante, especialmente en cuanto a la política del buen vivir. Es decir, primero los más pobres, primero las mujeres rurales, primero quienes realmente tienen que beneficiarse de una política de protección social en las condiciones en las que estamos actualmente en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, por supuesto que va a haber una reivindicación de la gran política social que tuvo la Revolución Ciudadana, que junto con los países de la región logramos nada menos que 60 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza en la primera década de este siglo, y en Ecuador particularmente cerca de 3 millones de ecuatorianos de una población de 17 millones. Es decir, estamos hablando realmente de una eficiencia en la lucha contra la pobreza. Pero principalmente ahora lo que necesitamos también es la conexión y la importancia de la inversión y de la recuperación en los temas de seguridad. Y eso no es un tema que podamos hacerlo aislado como Ecuador, tiene que ser un tema que lo manejemos regionalmente, porque no es una alerta, la avanzada del crimen organizado no golpea únicamente al Ecuador, el crimen organizado está ampliándose en la región. Y todavía yo no encuentro foros necesarios o foros que estén topando el tema de la avanzada del crimen organizado con la seriedad con la que tenemos que topar el tema frente, insisto, a la escalada también violenta y fascista de Trump y de sus aliados en la región. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tenemos una gran oportunidad de continuar con la política profunda. Sí, habrá cambios, por supuesto, han pasado ya 8 años de lo que terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, hoy tenemos nuevas generaciones que están también en la demanda de nuevos temas, hay temas de vanguardia que además muchos de los países han puesto sobre el debate y la mesa, así que yo creo que sin duda alguna va a ser un proyecto que permite una transición justamente a la recuperación del Estado de Derecho y un proyecto más claro en cuanto a la identidad política. Para terminar, un tema que mencionaste, pero acá Leo nos lo vuelve a poner sobre la mesa, dice, esperemos que esta vez los pueblos aborígenes, si es que vale el término, simplemente estoy leyendo, vuelquen la balanza para poder sacar al narco Noboa. Bueno, ¿cómo ves a la CONAIE? ¿Cómo ves a sus líderes? ¿Y cómo ves a los votantes vinculados a ese movimiento político? Sí, en el caso de pueblos y nacionalidades, incluyendo la población afroecuatoriana, también han tomado una postura bastante importante en el sentido de ya reclamar. Es decir, por ejemplo, en el caso afroecuatoriano, que se encuentra principalmente en la zona costera ecuatoriana y en la zona de mayor conflictividad, son los que más dieron el voto en la primera vuelta a favor de Luisa González. Esa es ya una voz de auxilio y de emergencia de pueblos que están siendo avasallados por el crimen organizado y por los militares y la fuerza del Estado. Y por otro lado, la CONAIE y gran parte del movimiento Pachacuti, recordemos, y en esto siempre soy muy enfática, la CONAIE o el movimiento indígena, más bien dicho, el movimiento indígena es un abanico de opciones y de identidades políticas. No es un cuerpo homogéneo, no estamos hablando también de que hay indígenas, explotadores capitalistas que han servido a los gobiernos de derecha capitalistas del Ecuador. Y hay un gran sector, obviamente, que además de este sector es una cúpula que ha sido financiada permanentemente por la USAID y por diferentes agencias de los Estados Unidos. Esa es la principal lucha que ha tenido que liderar Leonidas Issa, que ha sido recuperar justamente la conducción político-ideológica en la CONAIE, en el brazo electoral de la CONAIE, que es Pachacutic, y en gran parte del movimiento indígena, en el sentido de entrar en una disputa del sentido común y decirles, a ver, ¿qué es lo que pasa realmente con el movimiento indígena? ¿Cuál es la tendencia que queremos imponer como movimiento indígena? Recordemos que en el gobierno, cuando la candidatura de Guillermo Lasso, ellos votaron al nulo ideológico, ellos llamaron a votar al nulo ideológico y eso le dio el triunfo a Guillermo Lasso. Hoy Leonidas Issa lo ha dicho con absoluta claridad que él no va a ser amanuense de la derecha, no más, por lo tanto están sumando sí, varios esfuerzos para confluir en una alianza alrededor de la candidatura de Luisa González, lo que nos permite justamente ampliar ese margen de diferencia electoral que podamos tener el 13 de abril.
Acá tenemos una audiencia que conoce bastante. Eduardo nos dice, ¿qué hay de cierto en que la CONAIE fue financiada, la financia la USAID? Sí, completamente, era lo que decía hace un momento. O sea, la CONAIE como tal no, pero los dirigentes que estuvieron por décadas en la CONAIE y en Pachacuti, que fueron además jóvenes cuando fueron a la movilización de los 90, que recordemos que fue una movilización histórica, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina, fue la primera expresión organizada del movimiento indígena en América Latina, y esos jóvenes fueron cooptados rápidamente por la Konrad Adenauer, por la USAID y por otras agencias. Ellos se han financiado durante décadas. Tal es el caso del ex candidato presidencial Yacu Pérez, que siempre fue prácticamente un aliado de los Estados Unidos en esas candidaturas, ¿no? Y Leonidas Issa llega justamente a romper con esa dinámica. Por eso yo digo, la participación de Leonidas Issa ha sido muy interesante y debe ser muy valorada, porque él logró por un momento también evidenciar que en la CONAIE habían dos tendencias en disputa. La tendencia de esta cúpula financiada por el capitalismo y los Estados Unidos, o la posibilidad de recuperar justamente un horizonte político desde la CONAIE y el movimiento indígena. Y esa es la lucha que ha venido batallando durante los últimos años y que hoy parecería dar fruto, no porque vengan con la RC o con Luisa González, eso ni siquiera está en discusión. El asunto es qué rol juega frente a un proceso electoral en el que se está debatiendo la vida de la patria. Y yo creo que ahí gana mucho más el sentido común y la razón. Y en ese sentido, insisto, debe ser muy valorada la posición que ha tomado Leonidas Issa, porque no solamente ha tenido que combatir la propia cúpula interna del movimiento indígena, sino y sobre todo también exponer hacia afuera cuáles son los argumentos más evidentes para una posible alianza, poniendo también las líneas rojas, porque aquí no es que en todo estamos de acuerdo, también hay líneas rojas. Ellos han puesto prácticamente la línea roja y la principal yo creo que es el tema del modelo extractivista, que además muchos de la izquierda, como tú sabes, Sebastián y amigo y amigas, yo me defino como una mujer de izquierda, y en ese sentido muchos hemos estado planteando también la posibilidad de un modelo post-extractivista que sea real, que sea pragmático, que sea práctico. Tenemos que cuidar el planeta, están destrozando ahora mismo. En Ecuador estamos viviendo un desastre, un crimen ambiental provocado por Daniel Noboa y su gobierno, que prácticamente hoy tenemos 2 ríos muertos completamente por una fuga petrolera en el oleoducto justamente de Esmeraldas, que es nuestra provincia fronteriza con Colombia, que es la provincia donde desaparecieron los 4 niños negros, donde es prácticamente la provincia donde más se ha aplicado el terror de Estado y la limpieza social. Ahora el derrame petrolero ha causado que ya vayan 8 días o 9 días sin agua potable y sin reacción del gobierno. 2 ríos muertos, una contaminación de manglar y de gran parte del territorio marítimo que está en la provincia de Esmeraldas. Y bien, gracias. No hay ministro ni hay presidente que haya marcado una postura frente a eso. Ese es el desastre que tenemos hoy en Ecuador. Entonces, frente a eso, obviamente los pueblos y nacionalidades han decidido tomar una postura y esperamos que en esta vez sean realmente quienes inclinen la balanza para ya no tener que padecer un gobierno más capitalista en el Ecuador. Veíamos que se mencionaba también a la figura de Jorge Glass. Desde mi percepción como comunicador desde fuera de Ecuador, lo veo como un preso político. Me gustaría, Gabriela, conocer tu percepción sobre eso. Veo que, no sé, de alguna manera Luisa no quiso ser contundente en el sentido de que no generaría ninguna acción para su liberación. Me parece que ahí Noboa la quiso encerrar en algún sentido. Hay que recordar que también si hay un poder judicial que no sufra ningún tipo de injerencia, podría, digamos, impartir justicia en ese sentido, pero me parece que vos misma vivís parte de esa situación. Vos me estás hablando ahora desde fuera del Ecuador por ser ex legisladora. ¿Qué pasaría si vos querés volver ahora a tu país? Ahora mismo no puedo, tengo un proceso por instigación que la fiscal no quiere archivar, la misma fiscal que nos ha abierto todos los casos, que en nuestros casos, en la mayoría de nuestros casos, no son delitos por corrupción o por crimen organizado, como se ha querido vender, son, como no tienen argumentos, terminan siendo delitos políticos, muchos por rebelión, muchos otros por instigación. Mi caso mismo es de instigación. Sin duda, si tuviéramos un sistema de justicia medianamente decente en el Ecuador en este momento, Jorge Glass debería estar libre. Sin embargo, Jorge Glass es un trofeo de la derecha ecuatoriana. No tiene causales ya para estar en prisión.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho reiteradas veces, ha hecho el llamado al Estado ecuatoriano en el sentido de la libertad de Jorge Glass, o en las mínimas condiciones para que le garanticen tener medidas sustitutivas, tomando en cuenta que Jorge Glass ha pasado ya por un detrimento de su salud que es bastante fuerte. Él ha tenido intentos de suicidio en la cárcel, es sobremedicado por los médicos de la propia cárcel. Llegó un punto en el que le daban 40 pastillas diarias, es decir, realmente tenía que sobrevivir de manera extraordinaria, y eso es lo que ha hecho. Y insisto, Jorge Glass es un trofeo de la derecha ecuatoriana que tendría que estar en libertad. Y que lo que hace Luisa González es obviamente en el sentido de decir, a ver, o sea, no nos vamos a enfrascar en estos temas, hay que recuperar el Estado de Derecho, recuperando el Estado de Derecho tiene que recuperar el sistema de justicia, tiene que revertirse todos estos procesos, como es el propio caso de la sentencia que tiene Rafael Correa, cuando a Rafael Correa le han dicho, y tú vas a tener indulto, y él dice, no, es que yo no quiero indulto, yo no quiero reconocer, o sea, eso sería reconocer que cometí un delito, y no lo cometí, es influjo psíquico. El influjo psíquico por el que él fue juzgado. Es un mamotreto judicial que sacó justamente la fiscal para sacarlo de la lista electoral. El sistema de justicia tiene que rever todas las sentencias, tal como pasó en el caso brasileño con Lula da Silva, y en eso también tienen que ver mucho los organismos internacionales que puedan presionar a que en el Ecuador se recupere el sistema de justicia. Pero además, también se tiene que recuperar la política diplomática exterior. Y en ese sentido, una de las primeras acciones es recuperar la relación que se tiene con México, que en este momento precisamente está absolutamente rota. No hay ningún interés por parte de México, porque obviamente lo que hizo Daniel Noboa es afectar directamente el tratado más antiguo de vida armónica entre los países, que es el Tratado de Viena, en la inviolabilidad de territorio que resultan ser los consulados y las embajadas. Él no lo ha querido aceptar, él ha querido justificar en el sentido de tener preso a Jorge Glass, pero en ese sentido, el que pierde es el pueblo ecuatoriano, especialmente en lo que tiene que ver con acceso a medicamentos, materia prima de alimentos y carrocería, que son las principales relaciones comerciales que tiene Ecuador con México. En México nosotros no significamos desde el 0.05 de la relación comercial para México, pero para Ecuador sí tiene un peso importante. Entonces, todo eso está en juego realmente, y no solamente bueno con México, sino también cuando hablamos de la integración regional, de mecanismos efectivos para hablar temas de inflación, temas de migración, temas justamente de deuda externa, que además están aprovechando para asfixiarnos nuevamente con los temas de deuda externa. Y otro de los temas, insisto mucho en esto, es tratar de forma regional el tema de la avanzada del crimen organizado. Gabriela, te agradezco muchísimo. Bueno, recordarle a los amigos y amigas que también esto que vos estás mencionando está vinculado a un asedio que hubo en la Embajada de México en Quito, y que a partir de esto, bueno, lógicamente todavía el gobierno de Noboa no se ha retractado. Gabriela, agradecerte muchísimo. Vamos a seguir de cerca este proceso electoral. Estamos muy preocupados por la vulnerabilidad de la democracia en tu país, que la sentimos también como nuestra propia patria. Muchísimas gracias, Sebastián, y a todas y todos ustedes, gracias. Gracias por estar pendiente, y no dejen de estar pendiente del Ecuador. El 13 de abril es fundamental para el Ecuador y para la región. Así que un abrazo fuerte. Gracias, Argentina, además al pueblo argentino, por esa manifestación extraordinaria por la memoria, por rechazar el fascismo. La movilización del 24 de marzo fue apoteósica. Gracias por eso, porque nos da respiro a la región en saber que hay esperanza siempre. Así que aguante Argentina, aguante Ecuador, y bueno, a luchar todos en la misma trinchera de la recuperación de la paz territorial y regional. Un abrazo muy grande.